Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Ricardo Ramírez y esto es Libros y Escombros de Comunicólogos. El día de hoy transmitiendo desde la agencia de publicidad Multiverso, comunicación off y online. Me acompaña mi amigo, el periodista e investigador Valdemar Mijangos. ¿Cómo estás, Valdemar? Muy bien, gracias Ricardo por la invitación y un gusto estar con tu auditorio. Muchas gracias. El motivo de que Valdemar esté con nosotros es la reciente publicación de su investigación llamada Campos Aéreos, Historia de la Aviación en Tampico. Hasta ahora es un libro digital, pero realmente es muy interesante porque muestra diversos hallazgos que hizo Valdemar respecto a la aviación en Tampico y su incrustación en la historia de México. Valdemar, coméntame, ¿qué es lo más relevante, el punto que encontraste en tu investigación? Bueno, aunque se puedan considerar varios aspectos, creo que llena un vacío informativo que había prevalecido durante muchísimo tiempo. Número uno, el ciudadano, el lector, aquel que se interese por los temas de la aviación, no podía encontrar una edición escrita o un reportaje amplio que le hablara del inicio de la aviación en Tampico. No lo podía encontrar porque no existe. Aun y cuando observamos que prevalecen datos muy sueltos, aún así la información que podemos encontrar era carente de verificación o dato exacto de hechos en particular. De un sustento documental oficial, por decirlo así. No lo había y normalmente quizá ya caemos en un vicio, copia y pega, entonces el error se va repitiendo conforme tantas veces lo hayas copiado y pegado, porque no es una fuente verificada. Y en ocasiones las mismas autoridades o aquellos que tuvieron a su cargo la actividad aeronáutica local también cometen errores. Ve al aeropuerto, que así se conoce como de aviación general, el aeropuerto viejo, hay una placa enorme allí que dice: en un avión Lincoln estándar como este inició la aviación comercial en Tampico en 1924, pero es una placa de bronce gigantesca que provoca la desinformación, porque la aviación en Tampico empezó 3 años antes, es decir, en 1921. Y al decir 1921 aviación en Tampico, significa que somos pioneros. Entonces, nosotros somos los pioneros no solamente en México, sino en América del Norte. Primero se constituye una empresa de aviación en México, es decir, en Tampico, que en Estados Unidos y Canadá. Es la cuarta del mundo. La primera, la holandesa KLM, la australiana, la segunda, Qantas, la asociación colombo-alemana, que después se conoce como Avianca, y la nuestra, la cuarta. Esta inicia justo en ese tiempo, en 1921, después de que los empresarios norteamericanos que aquí residían, Larry Winship, Harry Lawson y Elmer Hammond, participan en la licitación del gobierno de Álvaro Obregón entre el 20 y el 21, obteniendo su primera concesión el 12 de julio de ese año, de 1921, constituyen su empresa en agosto y el 30 de agosto de 1921 tiene lugar el primer vuelo comercial. Estamos hablando de la época, en contexto, del boom petrolero. Digamos que a nosotros nos toca esa particularidad económica, empresarial, industrial, y el detalle más preciso es que en ese tiempo, entre el 18 y el 21, Tampico fue el puerto petrolero más grande de América, por llamarlo de algún modo, o del mundo. El 95% del petróleo que México exportó salió por Tampico, el 5% restante por Veracruz. Se agrega un detalle significativo a la historia de Tampico.
Valdemar, tú tienes formación como licenciado en Ciencias de la Comunicación. Este canal se trata de eso, de los libros y escombros de comunicólogos. Por eso es un orgullo tener un comunicólogo como tú en este programa. Coméntame, ¿cómo fue que llegó tu interés por este tema específico? El interés llega, número uno, porque en redes sociales, en algunas páginas de internet, prevalecía la confusión, datos no verificados, tal vez sí vistos en algunas publicaciones especializadas, pero que en el común de la gente siempre existía el error. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no crear una publicación en este entorno de que nosotros somos la aviación primitiva o pionera en la región, en la zona, en Tampico? Y de hecho me encontré con otros campos aéreos. Entonces dije, bueno, no solamente es la historia de la Compañía Mexicana de Transportación Aérea, ni la de la Compañía Mexicana de Aviación, sino también la de Transportes Aéreos de Tampico, y así sucesivamente, y encontré más gente involucrada, para que no solamente digamos que fueron 3 norteamericanos o una sola compañía la que creó todo esto. Involucró a tanta gente que para mí, en este caso, dije, creo que debe salirse de la oscuridad a todo este andamiaje social que participó y que tengan su reconocimiento. Y entonces era tributarles una honra, un reconocimiento, un loor a todas esas personas que han colaborado, y mira nada más, 100 años de aviación en nuestra zona. Es un orgullo, Valdemar. Amigos, Valdemar es un periodista en activo desde hace ya muchos años. ¿Y en qué momento dijiste, voy a tomar la pluma y voy a comenzar a escribir a esta historia? ¿Y por qué? Yo más o menos puedo relatar que ocurrió hace unos 4 o 5 años. Normalmente te encuentras publicaciones muy disímbolas, muy apartadas, y encuentras el mismo dato, pero no conciso. Entonces empecé a indagar en publicaciones, muchos libros, en algunos anuarios de la Compañía Mexicana de Aviación, de la empresa Aeropuertos y Servicios Auxiliares, en el libro que te comentaba de Salvador Novo, que también se lo dedica a la ilustre poeta, a la Compañía Mexicana de Aviación. Sí, pero adolecía de los primeros datos de cómo surgió en 1921 todo esto. Él arranca la historia a partir del 24. Entonces dije, me voy a echar un clavado en todas estas publicaciones que hay sueltas, algunas de Estados Unidos, algunas muy especializadas en la Ciudad de México, los libros de la Compañía Mexicana de Aviación, que bueno, vale comentar que ya esa empresa desapareció, así de que tampoco tienes algo auténtico, movible, vivo, que toques la puerta y preguntes, desapareció. Pero Valdemar, ¿cómo fue que te convenciste? Porque lo que me comentas, muchos colegas periodistas encontramos un tema y decimos, vamos a hacer un reportaje, una pequeña nota y hasta ahí. Pocos se animan a ese desafío de voy a escribir un libro. Por eso te pregunto, ¿tú cómo fue que decidiste esto? No requiere simplemente un reportaje, una nota, sino que requiere todo el compromiso de un libro. Sí, fue entonces, verificar tanta información que se empezó a acumular. Datos que en ocasiones uno no tiene, como por ejemplo en este libro ASA 50 aniversario, que no lo tenemos aquí cerca porque... Esos bonitos libros conmemorativos, sí, gigantes, que casi nadie tiene. Que seguramente están allá en la Ciudad de México, en alguna oficina de Hacienda, de Desarrollo Económico, etcétera, pero no lo tenemos en nuestro entorno cercano, sí, en el archivo, en la biblioteca. Entonces, esa publicación que tú puedes encontrar de Aeropuertos y Servicios Auxiliares cuando cumple su 50 aniversario, viene una crónica donde el fundador de la Compañía Mexicana de Aviación, George Lawrence Reel, viaja el 15 de abril de 1928, cuando tiene el relanzamiento
el sistema de correo y paquete express, pero te narra prácticamente desde que se sube el avión, el piloto le da marcha a la aeronave, empieza a irse por el campo aéreo del Moralillo, da una vuelta, empieza a subir, y como son Lincoln Standard o aviones de madera, esta madera cruje, porque justamente es una narración que no encuentras en un libro o en un periódico. La están haciendo porque alguien la contó y ahí quedó, y se siente muy bien el estarla leyendo, y que tú dices, oye, esta historia nadie la ha leído así, es decir, no la tenemos a la mano como para recrearnos a cada momento. Entonces, así como estas publicaciones, me encontré muchísimas. Me encontré también algunas norteamericanas donde vienen el número de vuelos que hubo en Tampico de un año a otro año, es decir, había una estadística ya de vuelos. Precisamente, Valdemar, quiero preguntarte acerca de las fuentes documentales a donde acudiste a escarbar, a buscar la información. ¿Qué fuentes documentales en Tampico encontraste o lugares que te ayudaron para contar esta historia? Bien, en Tampico o en la proximidad, bueno, pues un amigo que trabajó en el Aeropuerto Internacional de Tampico durante muchísimo tiempo y que se jubiló, me facilitó 2 volúmenes sobre la historia de los aeropuertos en el país. Excelente, qué bueno. Y también hay que conocer que Eduardo Infante Álvarez, que fue cronista de Ciudad Madero, claro que también tiene un libro, pues son crónicas y anécdotas de Ciudad Madero, y ahí habla del campo aéreo de la Barra. Caramba, mis respetos para el señor Infante, todo un caballero, que en paz descanse. Y entonces ahí tenemos fuentes, pues ahora sí que físicas, que yo pude consultar. En la biblioteca de Tampico, en la municipal, había un libro, lo explico en la obra, de Joaquín Mid, Huasteca Tamaulipeca, tomo 3, hace una referencia muy breve del campo aéreo Las Matillas, que era mi interés en ese momento, porque también habla del campo aéreo El Moralillo, pero poco se dice o se habla del campo aéreo Las Matillas. Entonces, pues aparece otro campo aéreo, también en el norte de Veracruz, que es parte de la historia de todo esto. Okay. No en balde tu libro se llama Campos Aéreos, Historia de la Aviación en Tampico. Todos conocemos el aeropuerto de Tampico, pero otro campo aéreo que nos llega de repente es que había en el Moralillo, y otro que comienza en las Matillas. Las Matillas. Las Matillas. Ok, un tema importante que quisiera comentar en este punto, Valdemar, es el financiamiento para la investigación. ¿Qué me puedes comentar de eso, Valdemar? Bueno, aquí yo creo que el financiamiento mayor fue el tiempo, porque es que no hay valor más preciado que ese, ¿no? Porque sí, yo me dedico a la reporteada en la mañana, en la tarde. Si mi responsabilidad es, también soy conductor de noticieros, de la radio. Cuéntanos a nuestro público dónde te pueden escuchar o dónde pueden encontrar tus notas diariamente. Bueno, actualmente soy reportero para el noticiero de Heraldo Radio, en el 92.5 de la frecuencia modulada. También he sido conductor del espacio que dirige y conduce el licenciado Ignacio Morales López, de 4 a 5 de la tarde. Y en el portal de Hoy Tamaulipas, ahí soy corresponsal en Tampico, y las notas pues son las cotidianas de lo que acontece en nuestra zona. Valdemar, yo tuve oportunidad de ver este libro digital y te diré que te felicito. Me sorprendió la edición, el diseño, está tan cuidado y tan atractivo, un diseño en formato apaisado, horizontal, unas ilustraciones y una tipografía. La verdad quedé sorprendidísimo, como pocas veces se ve un documento histórico de ese tipo. ¿Qué nos puedes comentar acerca de esto, de cómo se diseñó y editó este producto? Bueno, hay que comentarle a tu auditorio que la invitación para que la obra tuviera forma vino de la maestra Sandra Muñoz Cruz. Ella es secretaria de Cultura en Tampico. El hecho es de que, aun y cuando existía el documento en Word o sin tanta... En tu computadora lo tienes metido toda la investigación. Sin llamar la atención,
se le empezó a dar forma a través de los colaboradores de la Secretaría de Cultura. Ahí hay un compañero que se llama Juan de Dios Barrios. Él es como maquetador y le da el estilo, las letras altas y bajas y el tipo de, pues, de texto que debe tener. Y en el caso de las viñetas, de los dibujos, de la obra, de diseño, es una intervención de Rubén Darío, también un diseñador gráfico, artista gráfico que tiene talento. Él pidió platicar conmigo porque no solamente quiso involucrarse haciendo dibujos o intervenciones o detalles así en su imaginación, y entonces yo le empecé a dar algunas ideas de cómo podían ser, porque era el entorno de la época petrolera en aquel entonces. Incluso hay unas especies como torres que dibuja y el avión por ahí cruzando, porque era lo común que un avión estuviera cerca de los campos petroleros. Fue un trabajo en equipo y realmente les quedó estupendo. Yo que tuve oportunidad ya de verlo en la edición digital, y por eso mi siguiente pregunta. Hasta el momento esta investigación ya está diseñada, pero está únicamente en publicación digital. ¿Cuándo, cómo podremos tener una edición ya impresa en papel, Valdemar? ¿Qué nos puedes comentar de eso? Bueno, seguramente que para tener una publicación impresa pues se requiere de un financiamiento. Yo estoy en esa etapa, voy a buscarlo, voy a tratar de promoverlo, de gestionarlo, y deseo que la obra también esté de manera física, en un texto que tú lo puedas tener, puedas comprar 4 o 5, los envíes a tus amistades fuera. Claro, en las bibliotecas de los tampiqueños es un honor tener el Tampico es lo azul del padre Carlos González Salas, y también sería un honor tener el libro Campos Aéreos de tu autoría, Valdemar. Sí, hay muchas obras que hablan de Tampico y esta es una más que se puede agregar. Y en efecto, yo busco el financiamiento a través de la gestión que haré, porque pienso, mucha gente me lo ha preguntado igualmente, que desean sentirlo, ¿no? Como texto, como una posesión quizá. Sí, como lo que es un documento valioso. Y si lo tienen cerca, bueno, lo pueden consultar, puedes verificar fechas. Y en la trascendencia, me parece que el lector, tus amigos, los que te siguen en tu canal, lo van a poder consultar, lo van a poder contrastar con lo que se ha escrito y que en ocasiones es errado. Así de que lo que yo les coloco en la palestra, lo pueden difundir con esa seguridad, con esa certeza de que esos datos están verificados. Y no solamente decir Tampico es la cuna de la aviación, sino señalar 3 estadounidenses norteamericanos que debido al boom petrolero vivían en Tampico, Larry Winship, Harry Lawson y Elmer Hammond, instalaron su empresa aquí en el puerto, en oficina matriz el Hotel Imperial y sucursales en la Condesa en México y en San Antonio, Texas, sucursales. Y aquí vivieron durante todo ese tiempo, 3 años, hasta que vendieron la empresa a otro norteamericano que aquí vivía, un banquero, George Loren Real, en 1924, que él funda la Compañía Mexicana de Aviación. Le dan el campo aéreo El Moralillo, le dan los aviones Lincoln Standard, los pilotos, los colaboradores, es decir, estos estadounidenses que aquí estaban en Tampico instalan sus oficinas aquí en el puerto. Del Hotel Imperial pasaron al edificio Outrey. Okay. Y ahí perduró durante una década más. Así de que estamos viendo que son datos verificables y que son historias que tú puedes contarle o comunicarle al que quiera saber, y que tienes la certeza de que esto que está escrito pues es la realidad. Valdemar, para esta historia también se montó una exposición fotográfica, 100 años de la aviación comercial en México. Inclusive se hizo una actividad infantil con unas plantillas de avioncitos que recortaban y los hacían. ¿Qué te parecen estas actividades en torno a este centenario? Sí, fíjate que para que también el público que nos ve en este momento, y yo espero que también se vea en este contexto,
La fecha propiamente dicha, el centenario o el aniversario de cómo inicia el primer vuelo comercial en México y donde Tampico participa porque es cuna de la aviación, le pertenece a los tampiqueños, le pertenece a una sociedad que es participativa en todo lo que lo conecta, en lo económico, en lo político, en lo empresarial, social, en cultural, lo turístico, en todo. Yo no puedo determinar, sí, pasó esto, no, es que ya ocurrió, yo solamente lo estoy narrando, para eso soy un cronista. Y entonces, el ente que representa a esa sociedad, en este momento se llama Ayuntamiento de Tampico, como ocurre con Ciudad Madero, porque ahí está una autoridad electa, está en Tampico, está en Victoria. Entonces, yo solamente soy un contribuyente, soy un colaborador. En efecto, se genera una expectativa muy grande y el Ayuntamiento de Tampico dice, vamos a hacer algo. Qué bueno, qué Vamos bueno. a rescatar la fecha, porque por tiempos, si tú te regresas en el tiempo, bueno, hay un festejo en los años 70, a lo mejor cuando cumplió 50 años Mexicana de Aviación, 74, se colocó el hombre águila en el frente del aeropuerto. Todavía está ahí, parece. Sí, entonces, sí, tiene sus luces. Pero yo quisiera, y en ese momento yo buscaba que el ayuntamiento también volteara los ojos y dijera, ¿cómo puedo hacerlo como una dinámica ya continua? Se aprovecha el centenario, se aprovecha la fecha fuerte e importante. Y entonces me invitan a participar, yo llevo la obra escrita, el ayuntamiento dice, vamos a ampliarnos, se involucran, pues la Secretaría General del Ayuntamiento, porque de ahí depende el archivo histórico, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Cultura. El ayuntamiento en sí dice, vamos a festejar la fecha ampliando este horizonte. Y se instala una muestra fotográfica, como nunca se había instalado. Durante 4 días, viernes, sábado, domingo y lunes, en el paseo peatonal. Esas fotografías, digamos, todo este contexto empieza a hacer una sacudida. Esas fotografías pertenecieron al piloto norteamericano que participó en esa época como pionero, Edward Snyder. Él llegó a ser jefe de pilotos de la Compañía Mexicana de Aviación y aquí se quedó, aquí vivió, aquí hizo familia. Entonces esas fotografías las tenía una familia de Tampico. Increíble, Valdemar. Las entrega y de ahí se hace la exposición. No son fotografías sacadas de de algún libro, de Google. No, ni de internet, de Facebook, no. Son fotografías de una familia que dice la familia, quiero que estas fotografías sean públicas, que las vean ojos de ciudadanos que jamás las habían visto. Y están observando vuelos y el campo aéreo del Moralillo. Y ahí estás viendo, siendo tú testigo de hechos que ocurrieron hace 100 años, hace 95 años, hace 90 años. Viene también la colaboración del gobierno local para decir, vamos a involucrar a niños. Excelente, muy buena idea. Y se creó un recorte para que unos niños pues hicieran como si fuera un armado con estas figuritas que normalmente veías en los como ficheros que te regalaban en algún producto, y armaron un avión Lincoln estándar. Eso fue el domingo desde el mediodía y hubo muchísima convocatoria. Mientras estaba la exposición fotográfica, los niños estaban recortando y haciendo este avioncito para involucrarlos. El cronista de la ciudad, José Picasso, mientras tuvo una dinámica en internet el sábado al mediodía con el cronista de la ciudad de Tuxpan. Increíble, el señor de Tuxpan, un caballero, allá estaba en el campo platicando. Bien, a donde llegó el avión en esta ruta. Es decir, es una sucesión de hechos que nos involucra a todos o a muchos. Tampico, Tuxpan, Ciudad de México,
gente que nuestros hermanos del Moralillo, caramba. Bueno, sí, es también muy importante porque ahí involucras a Pánuco. Y si Matillas estuvo en Anáhuac, involucras a Pueblo Viejo. Es decir, esta historia de 5 campos aéreos, pues es de toda la región. Oye, Valdemar, es que es una razón más para hermanarnos, no para dividirnos. Para integrarnos. Y creo que la historia no es únicamente Tampico, lo pongo así, en efecto, porque es la historia de la aviación local. Pero al final de cuentas es una historia en la que pone el orgullo, sí, en esta ciudad, Tampico, pero involucra a Ciudad Madero porque el campo aéreo de La Barra estuvo en Ciudad Madero hasta la extensión de la refinería y que por tal motivo desapareció. Las Matillas, el campo aéreo El Moralillo, el campo de aviación, el que se conoce ahora como Aeropuerto Viejo, y el actual Aeropuerto Internacional Francisco Javier Mina. Estupendo, Valdemar. Tú que has estado estos años recientes inmerso en el mundo de la aviación, te quiero comentar de 2 puntos que me gustaría saber tu opinión. Es inevitable recordar que en el parque de la Laguna Carpintero, actualmente un nuevo recinto ferial, tuvimos por muchos años un avión completo. Hubiera sido bonito tener, y que ya no está, hubiera sido bonito seguir teniendo ese avión para, pues también hubiera sido un lugar importante para asistir y ver una exposición como esta, ¿no crees? Sí, fue muy triste que 2 o 3 chistosos hayan destruido un avión que había sido donado por la Compañía Mexicana de Aviación. Así de que era una aeronave en funciones, claro, ya dada de baja, pero que voló, hizo servicio para una aerolínea, que era la pionera también en Tampico, y que haya terminado de esa forma. Sí, y también por muchos años, la verdad, estuvo muy descuidado. Nunca se le dio un seguimiento o una atención, pareciera. Yo creo que también esto ha ocurrido, número uno, porque a veces como ciudadanos no nos involucramos, no exigimos, no nos importa, y también como autoridades en ocasiones son rebasadas, en ocasiones las autoridades son muy pretenciosas, y ese proyecto que empezó como Parque Metrópolis, porque se buscaba que fuera un parque para honrar la industria aérea, la ferroviaria, porque llegó un cabús, y la pesquera, porque también se llevó un barco pesquero, se abrió un pequeño canal para que ahí flotara, y vemos que, bueno, pues a la vuelta de los días, durante muchísimo tiempo estuvieron en abandono, el barquito pesquero se oxidó. Qué triste, la verdad. El cabús ha sido utilizado para otras cosas y el avión de Mexicana pues está quemado y destruido. Entonces, lo que también ocurre es que siempre va a haber grupos de personas que van a estar en contra de todo y, como luego dicen, a favor de nada. Quemarlo, pues no era una arenga política, no buscábamos el reconocimiento de nada, pues es alguien desadaptado, alguien que no quiere que las cosas sean positivas, buenas, y lo destruyeron. Faltó, sí, que hubiera de parte de los gobiernos un interés mayor, porque si éramos la cuna de la aviación, allí se pudo haber creado un parque. Perdón, Valdemar, y de suyo, ver un avión de pronto es algo que sorprende a cualquiera. Incluso se pudo haber generado una mezcla comercial y ese lugar hubiera sido hasta un restaurante, una cafetería. Tú pudieras haber ido y en lugar de meseras con la vestimenta típica de un restaurante, fuera una azafata. No, ya no sigamos, Valdemar, porque la verdad es que da un poco de coraje haber tenido ese monumento ahí y haberlo dejado ir, pero como tú bien dices, es autoridades y ciudadanía que no nos involucramos o nos sentimos lejanos. Otro punto que quiero comentar, ahora que te has estado inmerso en la aviación, el Aeropuerto Internacional Francisco Javier Mina. El día de hoy se está publicando en los periódicos, en El Sol Tampico y en algunas redes sociales, que los vecinos se quejan del ruido de los aviones. Una pregunta técnica, ya es técnica. ¿Tú consideras que ese aeropuerto debe de moverse del lugar? Ya hubo hace poco esa idea, pero ¿crees que ese aeropuerto debe continuar allí o debe de migrar a otro sitio? Sí, vamos a recordar la primera
digamos, idea de reubicarlo, que fue con el gobernador Eugenio Hernández Flores, para darnos un contexto en el cómo hubiera sido posible, porque hasta el secretario de Comunicaciones y Transportes, el maestro Orcasitas, hasta se vio involucrado. Válgame. Y casi dijo, va. ¿Cómo podemos verlo a la distancia? Estemos inmersos en el tema de la aviación o no. Veámoslo como ciudadanos, como aquellos que todos los días aquí hacemos vida económica, familiar, nos divertimos en la playa, es decir, estamos aquí y que buscamos que la ciudad, la región mejore. Yo hubiera estado a favor de que ese aeropuerto se hubiera trasladado un poquito más adelante o casi llegando a Cuauhtémoc, le llaman ahora Villa Cuauhtémoc, y las 390 hectáreas que dejaba libres, pues hubieran tenido un buen destino. La verdad es de que no sabíamos qué destino iba a tener, porque el otro proyecto paralelo a esto de recuperar esas 390 hectáreas de extensión era trasladar a la 8ª zona militar, bueno, al 15º batallón de infantería, de ahí, de donde está, en el campo militar de Tancol, más hacia el norte, para liberar ese lugar y que lo iban a convertir en un parque recreativo, etcétera, etcétera, un bosque en medio de la ciudad. Aun y cuando no conocíamos los detalles de ambos proyectos. Bien, yo hubiera estado a favor si tomando un transporte en el centro de Tampico a Villa Cuauhtémoc me hubiera hecho 30 minutos de viaje. ¿Cuánto me hago ahorita? Pues casi 2 horas. Pues ahora sí que hasta inhumano viajar 2 horas para salir del centro de Tampico, llegar a Villa Cuauhtémoc, a tomarme avión porque quiero ir a la Ciudad de México. Bueno, ¿no hubiera sido más interesante que aquí en la zona ya tuviéramos un servicio tipo metro de la Ciudad de México? No, Valdemar, ya esta plática ya se salió de control, Valdemar. Entonces, si no tenemos una mejora en la movilidad, ¿cómo pretendes tú llevarme a un aeropuerto hasta fuera de la ciudad, desde luego, a cuántos kilómetros? Que el avión salga a las 6 de la mañana, porque esa es la ruta que tiene que seguir, su horario. Entonces, como es internacional, yo debo estar 2 horas antes. ¿A qué hora me voy a levantar? ¿Qué servicios hay en ese lugar? ¿Qué hoteles? Es decir, una dinámica de inversión así es muy compleja. Tienes que considerar todo esto. ¿Hay un sistema colectivo metro para allá? No. ¿Voy a encontrar hotel? ¿Voy a encontrar un restaurante? ¿Voy a encontrar un sitio a modo para estar cerca de mi avión? No. Los taxis o el colectivo, ¿cuánto me va a cobrar de mi casa Ejército Mexicano a ese lugar? Si de aquí a 2 cuadras ya me están cobrando 50 pesos, oye, voy a pagar 400. Entonces, no existían las condiciones de movilidad como para decir, vamos a trasladar al aeropuerto, ni tampoco de inversión que pudieras tener uno como el que tienes actualmente, con todos los servicios, con todas las llaves puestas y funcionando. Era hecho un proyecto sobre las rodillas y que no iba a llegar a ningún lugar. El nuevo aeropuerto que ha cumplido ya sus 51 años, Francisco Javier Mina. Hay aeropuerto para varias décadas fácilmente. Puede durar allí 30, 40 o 50 años. El ruido, lo que tú quieras, pues es parte también de un desarrollo. ¿Cuántos camiones no pasan por tu cuadra haciendo ruido con el freno de motor? El vecino ruidoso con su música tropical, etcétera. Y bueno, no es que tengan la bocina en la ventana. Todos debemos de cooperar, todos debemos de poseer un poquito de sentido común. Y todavía en el transporte público encuentras el vehículo que te está sonando la bocina cada 3, 4 segundos, ti, ti, te quiero llevar, ti, ti. Entonces, ese ruido yo creo que es mucho más fuerte
que el que puede hacer un avión, ¿eh? Por supuesto, Valdemar, ¿alguna próxima investigación que tengas en puerta o que ya estés realizando y que nos quieras compartir? Bueno, sí tengo una investigación prácticamente concluida, tal vez solamente acomodar unos datos. Esta se refiere a la historia de la radio en Tampico. Y es una aventura que me eché a cuestas desde 1996, porque también necesitas recopilar muchos datos que no tienes tan fácilmente a la mano. Aun y cuando en el archivo histórico de la ciudad haya yo logrado cierta información, no es suficiente, porque quise llevarme una crónica desde la primera estación de radio que hubo en Tampico hasta la última. Es decir, cada estación de radio que tuvo Tampico, ahí está, con un texto corto o largo de acuerdo a la importancia que tuvo por el desarrollo que mantuvo durante muchísimo tiempo. Así de que, pues esta obra yo espero que también en poco tiempo vea luz y que también sea pues parte de la biblioteca de nuestra, ¿no? Por supuesto. Casi ya para concluir, dime qué es lo que sigue en esta aventura de Campos Aéreos, historia de la aviación en Tampico. ¿Qué sigue para esta obra? Yo pienso, y creo que lo dejo un poco en la obra misma. Yo lo planteo escrito y quizá poco a poco vaya fluyendo. Ahora que hemos logrado la atención de un gobierno y conmemorar el centenario digamos, del inicio de la aviación comercial, cuando se gesta el primer vuelo con este piloto Charles Picot y primer pasajero Humberto Jiménez, si en este momento tenemos las miradas en este ayuntamiento, pues lo que queremos es de que el siguiente año exista un festejo similar, que no soltemos la fecha y que al contrario la vayamos difundiendo. Ya hay el compromiso de que en el próximo museo de la ciudad de Tampico, la historia de la aviación, porque somos pioneros, tenga su sala, y que también allí te puedas recrear de todas estas informaciones que han surgido, de las fotografías que estaban pues guardadas en el seno familiar, y que gracias a todo esto pues vieron luz. Y de manera particular también esto, que todas esas historias de aviación que hay, porque mi obra es una cosa pues pequeña, no coloco muchos datos o demasiados datos, porque entonces haría yo la Biblia de la aviación en Tampico. No, podemos hacer pequeñas historias narrativas de gente común, de amigos que trabajaron en el aeropuerto, gente que los estuvo testimonios valiosos en la Compañía Mexicana de Aviación, que ya no está. Entonces todas esas pequeñas historias, como tú comentas, testimonios, pues pueden abultar otra publicación y que sea también parte de la historia nuestra. Imagínate el nuevo volumen con gente actual, con familiares ya fallecidos, pero que quieren que su nombre aparezca, y entonces tú te vas a encontrar pues gente interesada o involucrada, porque el aeropuerto de Tampico o la aviación en la zona es muy grande. ¿Cuántos gerentes ha habido en el aeropuerto? ¿Cuántos comandantes? ¿Cuántas aerolíneas han trabajado ahí? ¿Cuántas personas trabajan hoy mismo en el aeropuerto? Y no necesariamente están de pilotos. Son personas que de un modo u otro son proveedores del aeropuerto y tienen un contacto cotidiano con los aviones, con la pista, y mantenerse vivo ese trabajo que ellos tienen con una publicación fresca, que quizá venga hasta el nombre de ellos, si nos narran algunas de las historias, pues creo que lo poco que yo hice va a empezar a ser una bola de nieve para las siguientes generaciones. Valdemar, realmente eres un comunicólogo ejemplar, y tu libro, al leerlo, es inspirador de lo que puede hacer un licenciado en Ciencias de la Comunicación. Yo agradezco mucho tu participación en este canal. ¿Algo quisieras agregar antes de despedirnos, Valdemar?
Bueno, primero pues agradecerte a ti y a Multiverso el espacio que me dan para platicar con tu público. Y bueno, pues eso también es parte quizá de una motivación o de algo que yo quisiera que también prevaleciera. A veces la vida cotidiana, la vida aburrida, la vida cansada, la monotonía no nos permite ver mucho más allá de lo que es nuestra ciudad, de lo que es nuestra relación con todo lo que significa pues referentes que pueden ser, como tú comentabas, un avión que ya no está, quizá el barquito que está acá atrás en Altamira, un día lo van a quitar por viejo, por oxidado, pero te va a quedar el recuerdo, ¿no? Por el barquito, y el barquito ya no está, o por tal sitio, y entonces a veces, si nosotros como citadinos, como ciudadanos, no nos interesamos por lo que aquí ocurre, es decir, por nuestra historia, si difícilmente te involucras en la historia nacional, pues preocúpate por la historia local, como primera tarea. La microhistoria. Y entonces estás contribuyendo a que hechos o sucesos que aquí acontecieron pervivan, perduren. Si tienes fotografías, si tienes algunas publicaciones antiguas y que quizá ya están arrumbadas, quizá son materiales que no ves porque fueron de tu abuelito y mucha gente a veces considera que es basura, que está estorbando. Oye, pues dónalo a un ente, a una biblioteca, a un archivo, para que siga teniendo vida. A veces uno batalla bastante porque uno no encuentra documentos. Y entonces, a partir de esta convocatoria que yo hago, mucha gente puede tener revistas antiguas, que las done, que las entregue a una biblioteca para que tengan un doble uso o un uso extendido. Creo que involucrarnos y preocuparnos por nuestra propia historia va a nutrir otras tantas publicaciones, porque Tampico, Madero, Altamira, la región norte de Veracruz es muy rica en historia. Yo pienso que es inacabable todos los hechos o sucesos que han acontecido, algunos hasta muy chuscos, como por ejemplo, y lo puedes verificar, que el Estadio Tamaulipas está dividido, una parte está en Tampico y una parte en Ciudad Madero. Vamos a pensar por el capricho de aquel hombre que gobernaba a través del sindicato petrolero la región. Pero allí está. Se movieron los límites para, número uno, darle a la CTM Tampico una obra y la otra mitad a la CTM Madero, como si fuera una decisión de un juez. Una mitad para Tampico y una mitad para Madero, porque el estadio totalmente iba a quedar en Ciudad Madero. Así es. Entonces, esos caprichos de la historia nuestra, ahí están. Y los puedes contar de manera chusca o de manera pues real, verdadera, porque ahí está ese evento. Y así puedes encontrar otros tantos hechos perdidos que se pueden rescatar. Agradezco muchísimo tu participación, Valdemar. Y bueno, desde las oficinas de Multiverso Comunicación en Ciudad Madero, yo soy Ricardo Ramírez y esto es Libros y Escombros de Comunicólogos. Hasta pronto.